Sí, hola, buenas tardes. Eh, Muchas gracias por asistir a este webinar de Dedalus en esta tarde aquí en Madrid. Un webinar que hemos titulado Tecnologías semánticas que entienden el lenguaje de la salud, y donde hablaremos de herramientas capaces de extraer el significado de contenido no estructurado, de por qué cada vez son más importantes en el sector de sanidad. Veremos algunos escenarios prácticos de aplicación y finalmente os enseñaremos una demostración, un uso real de las herramientas que fabricamos en Dedalus orientadas al sector de sanidad. Antes de empezar, un par de datos. Soy Antonio Matarranz, responsable comercial de Dedalus, y durante esta presentación me acompañará mi colega José Luis Martínez, socio de la empresa y responsable del sector de sanidad aquí en Dedalus. Para los que no conocéis mucho GoToWebinar, deciros simplemente que existe la posibilidad de participar tanto vía chat como a través de la voz. En principio, los micrófonos de los asistentes están cerrados. Si quisierais participar en cualquier momento o al final de la sesión, en el turno de preguntas, basta con que activéis una pequeña manita que tenéis ahí en vuestro panel de GoToWebinar, y nosotros os abriremos el micrófono, o si no, vía chat en cualquier momento podéis formularnos una pregunta. Tenemos 45 minutos por delante, durante los cuales vamos a tratar de cubrir esta agenda. En principio hablaremos de por qué igual en el sector de salud, igual que en muchos otros sectores, cada vez es más importante tratar información, contenido no estructurado, es decir, no el contenido que está almacenado en nuestros sistemas en forma de bases de datos, tablas, filas y columnas, sino contenido multimedia, texto libre, cada vez más en diferentes medios, canales y formatos. Hablaremos también de herramientas semánticas que en principio pues básicamente tratan de entender, de extraer el significado de ese contenido no estructurado, de manera que podamos estructurarlo y convertirlo en más accionable, ¿no?, como solemos decir. Y veremos también las limitaciones de este tipo de herramientas en un escenario como el de la sanidad, que plantea retos específicos. Veremos a continuación qué tenemos que hacer en esas herramientas, cómo debemos complementarlas, ampliarlas, para que puedan dar servicio con los niveles de calidad deseados en el sector de la salud. Y veremos algunos ejemplos de escenarios de aplicación de estas herramientas en el sector de salud. Hablaremos de codificación de expedientes, de extracción de información y etiquetado de documentación clínica, de monitorización de medios sociales para detectar tendencias o efectos de farmacovigilancia, etcétera. Y finalmente, pues veremos una demostración práctica, como os decía, de las herramientas que en Dedalus proporcionamos orientadas específicamente al sector salud. Y finalmente esperemos que en el tramo final de estos 45 minutos tengamos tiempo para algunas conclusiones y preguntas por vuestra parte. Y sin más, le voy a dar la palabra a José Luis Martínez, que será el que desarrolle la mayor parte de esta presentación. Un momento. ¿Te ha llegado la invitación? Perfecto. Aquí está. Gracias, Antonio. Bien, como os ha avanzado Antonio, os voy a introducir en el campo de aplicaciones de extracción de información para el dominio de salud. Y bueno, como os avanzábamos, podríamos hacer esta distinción en cuanto a contenidos a tratar en este dominio.
podríamos distinguir entre documentación médica y últimamente también información disponible a través de medios sociales, que cada vez, pues bueno, como sabéis, se está haciendo más relevante, ¿no? En esa documentación médica, es donde encontramos expedientes, informes médicos, partes, etcétera, en general toda la información que tenemos disponible en la historia clínica electrónica. Y en medios sociales, pues como ya os podréis figurar, pues hablamos de comentarios que pacientes o usuarios de centros de salud, que médicos pueden hacer en esos medios, ¿de acuerdo? Y que también puede proporcionar información muy interesante, pues en cuanto a cómo se utiliza un fármaco, en cuanto a una determinada enfermedad, qué tipo de efectos son los que los pacientes reportan relacionados con esa enfermedad, etcétera. En general, se trata de convertir esa información en datos accionables, en información que podamos explotar después en nuestros sistemas de información para mejorar la gestión de los recursos, entre otras cosas. Y como os avanzamos en esa historia clínica electrónica, tenemos gran parte de información que no está estructurada y que en estos momentos no se está explotando de forma adecuada. El objetivo de las herramientas que os vamos a presentar es conseguir que toda esa información no estructurada, todos esos campos de texto que los médicos pueden rellenar a través de su ordenador o que cualquier otra persona en el proceso de gestión del expediente puede introducir, que podamos explotarla y que podamos emplearla, igual que se está haciendo ahora mismo pues con otros campos donde el valor se selecciona de una lista y se almacena en una base de datos. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo en el caso de trabajar con documentación médica. Y en el caso de medios sociales, pues estamos hablando de un efecto cada vez más extendido, que es que pues, existen estudios, aquí tenéis datos sobre un estudio en Estados Unidos, donde se identificó que el 75% de usuarios con acceso a Internet está buscando información sobre salud de forma activa en Internet, ¿vale? Y de ese 75% hay un 42% que está realizando ese mismo tipo de búsqueda sobre salud en redes sociales. Sabéis que además, en Estados Unidos el sector médico es un poco diferente y los pacientes pues incluso buscan segundas opiniones a través de redes sociales pues para saber a qué médico acudir o en qué clínica le van a atender mejor o qué fármaco de los disponibles puede ayudarle con su problema de salud. Por otro lado, en España también estamos viendo últimamente iniciativas que están relacionadas con estos medios sociales. Aquí tenemos un ejemplo, de un concurso de la Comunidad de Madrid, donde se trata de promover el uso de redes sociales para atender a pacientes. O sea que cada vez las interacciones de los pacientes con los medios sociales tienen más interés. ¿Y qué monitorizar en estos medios sociales? Bueno, antes lo avanzábamos un poco. Podemos hablar de fármacos, podemos hablar de cómo usan los pacientes o los usuarios los fármacos, con qué otros fármacos los combinan, si los combinan con algún otro tipo de sustancia, también si reportan alguna enfermedad relacionada con ese fármaco, ¿de acuerdo? Y cómo qué reacciones se producen en estos casos ante el consumo de esos fármacos. Por otro lado, ¿a quién le puede interesar trabajar con esta información? Pues bueno, desde la Administración Pública, Consejerías de Salud, Ministerio de Sanidad, etcétera, los propios centros de salud, en cuanto a cuál es la experiencia de sus usuarios en el centro de salud, o en el caso de clínicas privadas, pues exactamente lo mismo.
puede ser información interesante para las farmacéuticas. Y bueno, pues aunque el sector farmacéutico es un sector un poco especial en cuanto a cómo debe producirse la interacción entre la farmacéutica y el usuario, es cierto que en redes sociales podemos encontrar información interesante para estas farmacéuticas en cuanto a cómo se usan sus fármacos, qué tipo de uso hacen los pacientes de sus productos. Y esto es información que, pues bueno, aunque la farmacéutica no participe de forma activa en el canal red social, aunque, digamos, no interaccione directamente con ese usuario que está escribiendo un tweet, etcétera, pues bueno, es información que debe conocer porque le afecta y debe permanecer escuchando al canal, pues, para pulsar este tipo de opiniones sobre sus productos. Por otro lado, también tenemos cada vez un conjunto más importante de usuarios, que son estos que hemos denominado responsables de comunidades online, donde pues, bueno, estamos hablando de foros especializados, blogs y de sitios web en general, especializados en problemas de salud. Sitios web donde los usuarios, los visitantes pueden consultar información sobre enfermedades, donde pueden incluso hacer preguntas y en ocasiones hasta recibir respuestas por parte de médicos en cuanto a sus problemas de salud. ¿De acuerdo? Este tipo de herramientas que os vamos a describir hoy ayudarían a gestionar toda esta ingente cantidad de información que estos sitios online están empezando a recopilar. ¿Y en qué consiste esto del análisis semántico automático para aquellos que no estéis involucrados en el sector? Pues el objetivo consiste en, a partir de una información no estructurada, poder realizar un análisis que nos permita identificar piezas de información en ese texto, en ese contenido no estructurado. Piezas de información que pueden ser de muchos tipos. Estamos hablando de menciones de personas, de menciones a organizaciones. Estamos hablando de poder identificar de qué temas se habla en un contenido, de qué opiniones se vierten sobre determinadas personas, organizaciones, etcétera. En general, poder caracterizar ese contenido para hacerlo más útil. ¿Y qué tipo de tecnologías están involucradas en este proceso de análisis? Pues bueno, son distintas las técnicas que se aplican en estos casos. Podemos hablar del uso de ontologías, ¿de acuerdo?, de recursos específicos donde podemos encontrar conocimientos sobre un determinado dominio y que nos puede ayudar a interpretar las apariciones de personas, lugares, etcétera, que encontramos en el texto. Estas ontologías las podemos combinar con mecanismos de aprendizaje automático que nos pueden ayudar a extraer de forma automática características de los contenidos con los que trabajamos y podemos llegar a clasificar de forma automática un texto gracias a este tipo de algoritmos. Pues en el caso de una noticia, por ejemplo, saber si es noticia sobre sociedad, deportes, política, etcétera. Y para hacer un análisis más profundo del contenido en forma de texto, aplicamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural que nos permiten en ese texto identificar una estructura, identificar, por ejemplo, en una frase cuál es la acción, cuál es el sujeto, cuál es el objeto de la acción, lo que nos va a permitir hacer una interpretación desde el punto de vista semántico del contenido de ese texto. Podremos saber, por ejemplo, pues, si se habla de un fármaco, si ese fármaco está relacionado con alguna acción de consumir el fármaco y podemos identificar a quién es el sujeto de la acción. ¿Vale? Bien. Hasta ahora hemos hablado de forma general sobre estas técnicas. Pero el caso de la salud todos sabemos que es un caso un poco especial.
es un dominio un poco particular, debido sobre todo pues, a la complejidad del vocabulario que se utiliza, el vocabulario médico, de nombres de fármacos que se emplean en este dominio. Y para ser capaces de interpretar estos contenidos de forma automática, necesitamos recursos específicos. Necesitamos, para poder entender ese lenguaje, disponer de ontologías definidas por profesionales del sector, como es el caso de SNOMED, como es el caso de CIE9. Debemos poder distinguir tratamientos, de síntomas, de principios activos, para poder extraer la mayor cantidad de información útil de nuestros contenidos. Y este procesamiento que realizamos será siempre un proceso semiautomático, es decir, no disponemos de una herramienta que proporciona una precisión del 100% o una cobertura del 100%, ¿de acuerdo? En este tipo de aplicaciones tan concretas y tan específicas, donde hay tantos problemas de polisemia, de términos que podemos utilizar en distintos contextos, es necesario contar siempre, de todas formas, con la figura del experto, ¿vale? Con ese experto que se va a encargar pues, o de entrenar el sistema, o de supervisar los resultados, o de optimizar los procesos, ¿de acuerdo? El objetivo de la tecnología que os describimos hoy aquí es ayudar a que este personal pueda realizar su trabajo de una manera más eficiente y de una manera más cómoda, ¿de acuerdo? Pero en ningún caso pretendemos sustituir con esta tecnología, pues en el momento actual, no pretendemos sustituir a estos codificadores manuales, si queréis, o a este personal encargado de interpretar esta información médica. Bien, en cuanto a recursos específicos con los que hemos trabajado y que hemos incorporado como parte de nuestros productos, pues hablamos de recursos como Medra, con información sobre efectos adversos de fármacos, de recursos como el de la Agencia Española de Medicamentos, donde pues, bueno, podemos encontrar información sobre más de 16.000 fármacos y los principios activos asociados a esos fármacos. Y podemos hablar también pues, de codificaciones internacionales, estándar, como es el caso de ATC, donde bueno, pues, existen más de 4.300 códigos ATC asociados a cada uno de esos principios activos que forman parte que forman las moléculas de los fármacos. También trabajamos con otros recursos, como el caso de prospectos.org o como el caso de Medline, pues para poder identificar relaciones entre fármacos y efectos que producen esos fármacos, ya sean estos efectos, pues, indicaciones, efectos adversos, etc. Toda esta información la hemos incorporado como parte de nuestros recursos para poder aplicarla en nuestros procesos de etiquetado. ¿Y en qué consisten nuestros procesos? Pues estos procesos, apoyándose en esos diccionarios que acabamos de escribir, realizan un análisis tanto morfosintáctico como de reconocimiento de entidades de esos textos para identificar cada una de las menciones a cada uno de estos elementos y también, basándose en una serie de reglas, identificar relaciones entre los elementos que se han identificado. Son distintas etapas de un proceso de análisis donde se combinan tanto información lingüística como información de ontologías o de recursos existentes como procesos específicos para el sector médico. Luego, en los ejemplos que vamos a ver, quedará un poco más claro este proceso. Como ejemplos de escenarios de aplicación de estas tecnologías, pues hemos distinguido lo que tiene que ver con monitorización de contenidos sobre salud en medios online, aplicaciones relacionadas con el enriquecimiento semántico de documentación clínica, pues para aumentar la usabilidad de esta información.
también algunas relacionadas con anonimización de la información. Todos sabemos lo importante que es la protección de datos personales, ¿de acuerdo? Y que, bueno, para trabajar con determinada información médica es necesario disponer de contenidos anonimizados. Y también hablaremos un poco sobre codificación de expedientes, sobre procesos de ayuda a la identificación de códigos en un expediente. Códigos, en el caso que vamos a ver, códigos CIE 9 y CIE 10. Bien, en el caso de monitorización de contenidos sobre salud, vamos a describir nuestra experiencia en TrendMinder, en un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, donde colaboramos con la Universidad Carlos III de Madrid y cuyo objetivo es analizar streams de datos en tiempo real. En nuestro caso hemos aplicado ese análisis al sector de salud, al sector médico y además a información sobre medios sociales. Vamos a ver una demostración online que nos va a enseñar mejor esta aplicación que os estoy describiendo. Bien, en este sistema que tenemos aquí podemos ver que distinguimos entre información de fármacos e información de eventos médicos, ¿vale? Hemos preferido hablar de eventos médicos para agrupar tanto enfermedades como síntomas, como efectos adversos, etc. La información que estamos analizando en este caso son, pues como veis aquí, algo más de 400.000 tweets, unas 42.000 entradas de blog, que es la información original, son esos datos no estructurados con los que estamos trabajando. Y estamos mostrando información sobre qué fármacos son los que más se mencionan en esa stream de datos con el que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, vemos que pues, el Rivotril, que es el más mencionado de los que tenemos, aparece casi unas 10.000 veces en la colección. Y podemos ver información sobre qué otros fármacos aparecen mencionados con él o qué otras enfermedades. Vemos también aquí abajo que tenemos acceso, podemos hacer drill down de información hasta los textos fuente en los que nos hemos apoyado para realizar nuestro análisis, ¿vale? En este caso, como estamos en la vista general, pues bueno, veis que tenemos un tweet relacionado con ébola el primero y veis que este tweet tiene fecha de hoy, pues de hace un rato en realidad. Como os decía, estamos analizando información en tiempo real. Si analizamos, por ejemplo, la información de un fármaco de manera específica, nos interesa mostrar qué otros fármacos aparecen mencionados con este, qué otras enfermedades aparecen también mencionadas con este fármaco y qué efectos adversos o implicaciones hemos reconocido en los textos con los que hemos trabajado. A algunos puede estar llamando la atención que bueno, pues hemos hecho una búsqueda por Rivotril y aquí vemos que se menciona el clonazepam. Bien, el caso es que en el método de búsqueda que hemos utilizado estamos agrupando por principio activo, es decir, estamos contemplando todos los fármacos que compartan el mismo principio activo que el Rivotril. Ese principio activo es el clonazepam, que es el que hemos mencionado aquí. ¿De acuerdo? Y vemos que el clonazepam pues, aparece mencionado con morfina, con alcohol, con Valium, en general con otros antidepresivos, ¿de acuerdo? Que son... Vemos también mencionadas una serie de enfermedades relacionadas, bueno, enfermedades como os decía antes, o efectos adversos o indicaciones relacionados con el clonazepam, ¿no? Vemos que la ansiedad es una de las mencionadas. Vemos que aquí tenemos información sobre el código MEDRA de esta enfermedad. Vemos que acompañando a Rivotril tenemos información sobre la codificación ATC del fármaco. Y
En los textos pues podemos ver las menciones específicas a clonazepam, a la ansiedad, a las relaciones que hemos identificado. Cuando hablamos de posibles relaciones, simplemente tratamos de destacar que bueno, se ha producido una coocurrencia entre los elementos y que no estamos seguros de si hace referencia a una indicación o a un efecto adverso. También podemos ver situaciones como esta. Aquí, bueno, se ve un poco mal, pero vemos que ansiedad está escrito estirando la D, repitiendo la D al final. Y bueno, pues este tipo de lenguaje es propio de los medios sociales y también estamos preparados para trabajar con ese tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta también que los nombres de los fármacos son difíciles, que hay algunas enfermedades que también tienen nombres un tanto complejos a la hora de escribirlos en un medio como es Twitter, ¿de acuerdo? Podemos ver también incluso evolución temporal de estas menciones al tiempo, ¿vale? Aquí tenemos la combinación de Ribotril con ansiedad, pues cómo se han producido en el tiempo las menciones que el sistema ha registrado, ¿vale? Y aquí, como siempre, los textos en los que se apoyan esas menciones, ¿de acuerdo? Podemos ver también la información que tenemos sobre las medicinas, sobre las enfermedades o estos eventos médicos. Aquí hemos introducido el ébola, claro, como una de las enfermedades a seguir en estos días. Y bueno, pues vemos que nos está distorsionando un poco los datos porque es la más mencionada con diferencia respecto a las demás, ¿de acuerdo? Tenemos casi 24.000 menciones de ébola, como podéis ver ahí, ¿no? Pero bueno, aparecen también otras enfermedades y, bueno, pues otras situaciones médicas, ¿de acuerdo?, que podemos consultar. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de paludismo, donde vemos que bueno, pues hay un fármaco que se menciona junto a paludismo. Aquí vemos fármacos que se mencionan junto a la enfermedad y otra serie de enfermedades que aparecen junto a la que hemos seleccionado. Y aquí abajo, pues como siempre, los textos en los que se apoya este análisis. Y, bueno, pues si nos interesa ampliar información sobre este fármaco, el nalarone, que se menciona con el paludismo, accedemos a información. En este caso vemos que no son tweets, en este caso es información de algunas de las entradas de blogs que hemos procesado con nuestro sistema. Pues en este caso hay alguien que está preguntando, va a hacer un circuito turístico sobre la India y si necesita tomar este fármaco, ¿vale? Y este fármaco parece que es adecuado para situaciones en las que puede haber problemas de paludismo. Aquí vemos toda la información que etiquetamos en esta pregunta y en esta respuesta asociada. Simplemente para que veáis otro tipo de contenido con el que trabajamos. Y como en el caso anterior, podemos hacer un análisis anual o mensual de la información para ver cómo se distribuyen las menciones. ¿De acuerdo? Bien. Este era uno de los casos que queríamos mostraros, uno de los ejemplos que queríamos mostraros. Vamos a continuar ahora hablando de enriquecimiento semántico de historias clínicas. Y os vamos a contar experiencias en este sentido. En el caso de trabajar con historias clínicas, el problema es un poco diferente. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de un parto de alta, en un hospital, en un centro médico, con información pues, que el personal que ha generado ese parte ha escrito con un ordenador en ese informe y que nosotros queremos tratar de forma semiautomática. Se trata de poder reconocer elementos que pueden aparecer en ese informe y en el resto de los que podemos encontrar en el sistema, y de convertir esa información en datos que podemos almacenar de forma estructurada como parte de nuestra historia clínica electrónica. Y combinando distintos vocabularios, distintos tipos de
de codificación, ¿de acuerdo? Bueno, pues algunas útiles en determinadas aplicaciones o para determinados procesos médicos y otras en otros casos. El objetivo es que estos datos estructurados nos pueden ayudar a pues hacer seguimiento de tendencias, de relaciones que pueden existir entre enfermedades, fármacos, pacientes y en general pues a obtener estadísticas sobre la casuística que se produce pues, en nuestro centro de salud, en nuestro hospital o si estamos a nivel de consejería pues de los usuarios del sistema de seguridad social de la región. Hablamos también de anonimización de historias clínicas para poder trabajar con esos expedientes y con esos informes. En muchos casos necesitamos anonimizar la información y nosotros podemos aplicar tecnología que nos permite identificar nombres de personas, direcciones, números de teléfono, en general información sensible que podría permitir identificar a la persona que está involucrada en un determinado expediente o en un determinado informe. Y una aplicación más que queríamos describiros es la que tiene que ver con esa codificación de informes. En este caso hemos tenido alguna experiencia piloto sobre codificación de informes, hemos trabajado con expedientes reales codificados por médicos y lo que hemos hecho ha sido construir un etiquetador, ha sido desarrollar el proceso para analizar ese texto de entrada y obtener una serie de etiquetas, en este caso en el código CIE9, para esos informes. El objetivo final era el diagnóstico del informe lleva asociado un código CIE9 y queremos asignar ese código de forma semiautomática. También hemos tenido experiencias en otros idiomas, en el caso de inglés, bien, pues participando en un challenge organizado por el Departamento de Radiología del Hospital para Niños de Cincinnati, donde el objetivo era similar. Proporcionaban una serie de información de urología y se pretendía obtener los códigos ICD, en este caso, asociados a esos informes. ¿Y para eso qué hicimos? Pues como ya hemos descrito, utilizamos ontologías existentes, sistemas de etiquetado existentes para desarrollar recursos. En este caso, en el caso de las partes que os describía, hablamos de términos en español y hablamos de utilizar información disponible en SNOMED que nos permitía relacionar los códigos ICD en inglés con la codificación en español. Con esto generamos un recurso, un diccionario que nos ayudaba en el proceso de etiquetado. Así que hacíamos un primer preprocesamiento de los textos para pues, analizar ese texto de entrada, identificar sintagmas en la frase y luego podíamos incluir también una serie de reglas que nos permitían codificar determinadas condiciones, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos un ejemplo. Si en la frase había de estructuras del tipo número más una unidad de medida y al menos un medicamento, sabemos que estamos hablando de una posología de medicamento y que, pues bueno, eso tiene un código determinado en el caso de ICD-9. Este tipo de información es la que podemos codificar en forma de reglas y apoyándonos en los elementos que hemos reconocido gracias a los recursos de que disponemos, podemos implementar un proceso de etiquetado, de codificación. Bien, hablando de forma más específica de los productos que desarrollamos en Daedalus para el campo de la salud y que englobamos en este Daedalus eHealth, la funcionalidad que proporcionamos es un poco lo que os hemos descrito. Ayudar al etiquetado semántico según ontologías de dominio, apoyándonos en UMLS y en otros vocabularios, como mencionamos antes, SNOMED, CIMA, ATC, etcétera,
Podemos procesar variantes lingüísticas, podemos tener en cuenta distintos episodios de género y número, acrónimos, abreviaturas, en general, especificidades del lenguaje médico. Todos sabemos que los médicos, pues, a la hora de escribir determinada información en algunos de los informes utilizan abreviaturas muy específicas del dominio. Y en algunos casos abreviaturas específicas de un único hospital o de un único centro de salud, ¿vale? Nosotros podemos incorporar esas particularidades en cuanto al tratamiento de abreviaturas y de terminología específica. Podemos trabajar en entornos multilingües. Como os decía, hemos tenido experiencias de etiquetado con ICD, tanto en inglés como en español. Y sobre todo esta tecnología que es fácilmente integrable mediante interfaces estándar. La idea es que podemos enlazar estos procesos de análisis con cualquier workflow que ya tengamos en nuestro centro para etiquetado o tratamiento de informes y expedientes médicos. Para que os hicierais una idea de la cobertura que podíamos alcanzar, pues bueno, aquí tenéis unos cuantos números sobre enfermedades, síntomas, organismos, tratamientos y métodos, etcétera, distintos elementos que hemos incorporado en nuestros recursos y que podemos identificar. Y por último, queríamos hacer hincapié otra vez pues, en esa facilidad para integrar este tipo de procesos en otros sistemas software gracias a APIs, gracias a interfaces de programación. Para que veáis un poquito más en detalle de qué hablamos cuando hablamos de estas interfaces y de este proceso de etiquetado automático, queríamos poneros un ejemplo. Este es un caso, pues, por ejemplo, de un diagnóstico de un determinado expediente, y esto es la interfaz que podemos utilizar para hacer este etiquetado médico mediante la tecnología de datos. Podemos introducir el texto, podemos indicar cómo queremos el formato de salida, el idioma, los elementos que queremos reconocer y los diccionarios que queremos utilizar, ¿vale? Podemos lanzar una petición de análisis y vemos que en ese texto de entrada reconocemos elementos pues, como esta insuficiencia respiratoria aguda, que tiene este código METRA asociado, que aparecía de esta forma en el texto original, en esta posición, y vemos que tenemos además distintos códigos asociados a esa insuficiencia respiratoria. Tenemos una enfermedad con este código de UMLS, tenemos otra entrada en UMLS para esa insuficiencia respiratoria que tiene otro código distinto, pues porque puede utilizarse en otras aplicaciones. Vemos que reconocemos términos como este broncoespasmo, que tiene también su código UMLS correspondiente y que también aparece en el diccionario de efectos adversos, ¿vale? O hablábamos de EPOC en el texto de entrada, que reconocemos como esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene sus códigos correspondientes, pues tanto en ese recurso MEDRA como en UMLS, etcétera, ¿vale? Como veis, tenemos mucha información sobre ese diagnóstico que hemos introducido, que podemos explotar para realizar esa codificación. ¿Y bien? Este era el último ejemplo que queríamos describiros.
Esperamos que haya resultado interesante para vosotros, para los que conocéis, para los que no conocéis de Daedalus. Bueno, queríamos simplemente daros unas pinceladas. Daedalus es una empresa española de capital completamente privado, donde, bueno, pues en nuestros orígenes hace ya 15 años aproximadamente, alguno más, estuvimos ligados a la universidad. Seguimos manteniendo una relación fluida con la universidad, porque tenemos una fuerte componente de investigación y desarrollo. Es una de las líneas de trabajo que resulta definitiva para poder desarrollar nuestros productos. Y es una compañía enfocada a tecnología de lenguaje, gestión de contenidos e inteligencia de negocio. Esas son nuestras principales líneas de trabajo, ¿vale? Y bien, creo que ha llegado el momento de, si alguien tiene alguna pregunta, si podemos aclarar algún determinado punto. Voy a devolver a Antonio la conexión. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, como os decía antes, si tenéis alguna pregunta podéis enviárnosla directamente vía el chat, o si queréis formularla vía voz, activad la manita que tenéis en el panel de control de GoToWebinar y os podremos activar vuestro micrófono, si es el caso. Bueno, parece que no hay preguntas, de modo que vamos a dejarlo aquí. Os agradecemos otra vez vuestra asistencia. Os enviaremos un enlace a la grabación del webinar y a la presentación. Y bueno, esperamos que os haya interesado, que hayáis visto cómo realmente estas tecnologías pueden apoyar mucho a los expertos humanos en lo que es el análisis de la voz del paciente, por decirlo así, que es lo que dicen los pacientes en todo tipo de medios y foros sociales, pero también internamente en el seno de nuestros hospitales, consejerías, Ministerio de Sanidad, etcétera, pues a la hora de automatizar la conversión de esa información no estructurada en datos estructurados, que son mucho más comprensibles, mucho más analizables y que nos ayudan realmente a tomar decisiones y a mejorar nuestros procesos de atención sanitaria. Y nada más, muchas gracias a todos y esperamos contar con vosotros en el próximo webinar. Hasta luego.